Ya la Fernán Quirós, Elio, ¿te parece? En vivo está hablando el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Ir evaluando semana a semana, día a día, a cómo siguen el nivel de contagios, siempre entendiendo que, dado que estamos en un periodo muy intensivo de vacunación, hay una cierta competencia entre acelerar más la vacunación que los casos y poder llegar a un nivel de vacunación de la población, sobre todo la de riesgo, suficiente para que los nuevos enfermos no generen tanto daño, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Por supuesto que sí, la temporalidad es así. Esperamos que la semana que viene se pueda sostener este descenso, sobre todo concentrados en que esta semana podamos seguir haciendo el esfuerzo social de cuidar al máximo las interacciones sociales que podemos evitar, ¿no? Que son básicamente las que hacemos en lugares cerrados, mal ventilados, y que podamos mantener el cierto nivel de actividad, que es el que tiene la ciudad en este momento, pero sin realizar encuentros ni sociales, ni familiares, ni laborales en lugares donde nos pudiéramos contagiar. Y luego, en términos de cómo estamos con los grupos y las vacunaciones, nosotros vamos evaluando semana a semana y mes a mes dónde está generándose el daño en la sociedad. Sabemos que los grupos de riesgo hay experiencia internacional que demuestran quiénes son y por qué hay que vacunarlos primero. Y luego vamos evaluando semana a semana de dónde está generando el daño de la enfermedad. Lo que hemos visto en el último mes, que ha habido un número significativo de personas entre 50 y 59 años que han tenido enfermedades más graves, incluso que han requerido terapia intensiva, incluso algunas mortales, y por eso hemos tomado la decisión de, en este momento, luego de los grupos de riesgo específicos, abrir rápidamente la campaña de 50 a 59 para proteger ese grupo social. Y una vez que hayamos completado esa acción, vamos a evaluar nuevamente y vamos a comunicarle a la sociedad cómo sigue la campaña. ¿Qué tal? Buenos días, ministro Quirós, Batistela, Cingoni. Fabián Waldman para FM La Patriada. En primer lugar, preguntarle, doctor Quirós, ¿qué significado tiene estratégico para la Argentina la posibilidad de producir y envasar directamente la vacuna Sputnik? Conocemos hoy la videoconferencia, se va a lanzar entre el presidente Alberto Fernández y Putin. Y por otro lado, conociendo la obsesión que tiene usted y el gobierno de la ciudad por la vacunación, ¿no cree que sería más útil que desde Juntos por el Cambio apoyaran, instaran a la vacunación al margen de pedir investigaciones y no insistir con que no hay vacunas, con ese discurso que la gente ya no lo ve? Porque todos sabemos y conocemos que tenemos un familiar, algún pariente vacunado en estos momentos. ¿No cree que sería más útil, inclusive para su tarea, que dejaran de insistir con agredir la vacunación y el proceso vacunatorio? Muchas gracias. Gracias, Fabián. Voy por la segunda porque es más corta. Nosotros lo que creemos que es útil es procurar vacunas, traerlas a la Argentina, distribuirlas a las jurisdicciones y que cada jurisdicción se ocupe de aplicarlas rápidamente en un orden claro, preciso, transparente, que la gente pueda comprender y por lo tanto que podamos ir avanzando rápidamente. Eso es lo que creemos que es importante y nosotros de nuestra parte hacemos eso. Presentamos una estrategia de vacunación bien clara. Fuimos cumpliendo paso a paso, grupo por grupo, tal cual lo habíamos dicho, y así vamos a seguir, y eso es lo que creemos que tenemos que hacer los funcionarios que estamos a cargo y somos responsables del cuidado social y ciudadano. Y después del primer punto yo creo que es muy importante lo que vos dijiste, lo que comentaste sobre la producción nacional. Yo creo que allí hay un conjunto de acciones que son tremendamente relevantes para la Argentina y yo festejo y me parece muy bueno el avance en este sentido con las diferentes vacunas. Primero porque la transferencia de tecnología, el desarrollo científico técnico en salud es un componente esencial para cualquier país moderno. Segundo, porque te da, por supuesto, capacidad de construir un recurso humano más calificado. Y tercero, porque te da la capacidad de la producción local, que siempre te da más independencia o autonomía en el manejo. Ahora esta primer comunicación hace a lo que significa el fraccionado y el envasado, que es importante porque es un primer paso de aprendizaje en el complejo proceso de producción de una vacuna, pero seguramente lo más relevante de todo será cuando podamos tener una planta con un bioreactor y poder fabricar directamente el antígeno aquí en la Argentina, que entiendo que es lo que están planeando para los próximos meses o el próximo año.
Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. La ministra Bisotti dijo que hay una obsesión con Pfizer. Sanitariamente le pregunto, ¿es una obsesión el planteo hacia el gobierno de que se lleve un acuerdo con una de las firmas más importantes del mundo, si no es la más importante del mundo, para que haya más vacunas? Bueno, esa es una pregunta, si sanitariamente me lo puede responder. Políticamente lo dijo seguramente ayer el jefe de gobierno. Y por último, ayer también el vicejefe de gobierno porteño afirmó que si se cumplen los objetivos que usted contó hace un ratito, se puede hablar de una nueva normalidad en la Ciudad de Buenos Aires o al menos flexibilizar actividades. Pensando en ese horizonte que usted muchas veces focalizó, ¿se puede decir que después del 12 de junio, cuando termine el DNU presidencial, se esté yendo a ese punto? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Del primer punto es, la mirada sanitaria de las vacunas es una sola y yo creo que la ministra Bisotti y todos los 24 ministros de las jurisdicciones tenemos una mirada idéntica, que es cuanto más rápidamente mayor cantidad de vacunas vengan a la Argentina y a cada jurisdicción, más rápidamente somos capaces de aplicarla, más rápidamente somos capaces de tener protección inmune y más rápidamente vamos a tener una ciudadanía que esté más protegida y que sufra menos esta catástrofe de esta pandemia tan prolongada y tan dolorosa que estamos viviendo. De manera que ahí creo que no hay ninguna interpretación sanitaria diferente. En cuanto a cómo vemos el futuro, qué esperamos como hitos en el futuro, vos comentabas algo que es importante, alcanzar la vacunación de al menos una primera dosis, porque después tenemos que rápidamente, en la medida que se cumplan los tiempos de las 12 semanas, hay que aplicar la segunda dosis, ¿no? Pero alcanzar la vacunación de al menos la primera dosis del 40% de la sociedad, que es más o menos en la ciudad, vacunar a todos los grupos de riesgo. Alcanzar ese primer objetivo es importante porque Inglaterra, la experiencia inglesa, en parte la experiencia israelí, aunque fue con 2 dosis, mostraron que cuando uno alcanza el 40%, el comportamiento epidemiológico cambia. No es que se resuelve, pero el comportamiento epidemiológico cambia. Por supuesto, siempre recordando que con una sola intervención esta pandemia no se controla, ¿no? No es solo con la vacuna, no es solo con las medidas de restricción, no es solo con el testeo, no es solo con el uso de la tapabocas. Es un conjunto de medidas coordinadas y que cooperan entre sí. Ahora, nosotros vamos a terminar seguramente para mitad de junio, como bien dijiste vos, de alcanzar ese primer objetivo, que no va a resolver el problema, pero nos va a poner en una posición un poco más protegida. Pero hay que recordar siempre que el efecto biológico de la vacuna se ve 2 a 3 semanas después. Es decir, que nosotros recién para fin de junio o principios de julio vamos a poder empezar a ver el efecto de esta campaña intensiva de vacunación que estamos haciendo estos días. Ese es un primer objetivo bien claro. El segundo objetivo claro es alcanzar el 70% de la vacunación de la Argentina, o porteña en particular, de lo que yo soy responsable. Así que, y por supuesto que una vez que alcancemos valores de ese tipo y estemos entrando en condiciones climáticas que nos permitan volver a aprovechar el espacio abierto y evitarlo mucho más o la mayor cantidad posible de espacios cerrados, seguramente la situación va a ser claramente diferente a lo que hemos estado viviendo todo este tiempo. Muy bien. 32 minutos de las 8, la palabra del ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, haciendo, Elio, importancia y focalizando mucho en la vacunación, ¿no? Sí, a ver, varias cuestiones a destacar de lo que dijo Fernán Quirós recién. En primer lugar, siempre guardando este tono, no confrontando, que es el estilo que tiene Fernán Quirós. La interpretación sanitaria de las vacunas es una sola. Habló de y celebró de alguna manera la fabricación de las vacunas en la Argentina. En realidad hablamos específicamente de la vacuna Sputnik V, que va a comenzar en el laboratorio Richmond en días nada más. Y atención, porque tras un objetivo claro que tiene que ver con lograr el 40% de la población vacunada con una sola dosis. Y allí sí se comparó con la estrategia del Reino Unido, Rubén. Sí, exactamente, la de ampliar el abanico, porque esta es una definición, te digo que además hasta hace una semana estaba en revisión en algunos distritos. Y lo que se optó finalmente, según explica Quirós, es se abre el abanico, inmunizás con una vacuna que en el caso de la vacuna madre en Argentina es Sputnik y AstraZeneca. Exacto. Son las bases de la vacunación, ¿no? En el caso de Sputnik, por lo menos la medición da que la primera dosis está arriba incluso del 80% en cuanto a la respuesta inmunológica. Y esa es la decisión que se tomó.
ampliar con esa base y de todas maneras, acá me parece que hay una trampita también. ¿Cuál? Bueno, que la segunda dosis de Sputnik Sería el problema de todo este esquema. Supuestamente Claro, es el cierto, fin está de bien lo que semana decís. llegarían, ¿no? Pero hay que decir supuestamente porque cuando nunca se sabe con el tema de los vuelos de Rusia. No, y hay que se ver la sabe. cantidad y hay mucha Exacto. gente que ya está cumpliendo los 3 meses, Exacto. Tenés sobre una todo adultos mayores. Creo que, Leonora, que vos lo contaste varias veces este número, tenés una diferencia de casi 5 millones de dosis en cuanto a la Exacto. necesidad, a la demanda de ese segundo componente. Tal cual. Y otra cuestión, digo, para redondear esto que mencionaba recién Quirós, es que esta campaña intensiva de vacunación, ¿cuándo vamos a ver los efectos? Bueno, a principios de julio. Las primeras semanas de julio, últimos días de junio, veríamos los efectos de esta campaña intensiva de vacunación. Muy bien, este tema va a seguir, se va a tocar en la mesa de las 9. También hay otro anuncio importante en el día de hoy, lo contaba Leonora hace un ratito, ¿no? La palabra del presidente Alberto Fernández, Vladimir Putin, hablando de la producción local de Sputnik. Pero antes llega el momento, sí, llega el momento del teléfono de Tato. Buen día para todos, ¿cómo les va? Yo lo escuchaba a Ginés y me acordaba de aquella frase, Rubén, que es veterano como yo, se va a acordar, hay que pasar el invierno, pareció decirnos Fernando.